Shabbat Shalom, queridos hermanos, a todos los que están presentes aquí. Bendiciones, muy bienvenidos. Estamos reunidos nuevamente para hacer una presentación en esta asamblea de Yahweh en el Mesías de Yahoshua. Y los saludos a todos, agradeciendo al María Yosef, primeramente también por la invitación, a Yahweh, por supuesto, y a todos ustedes hermanos, su atención. Vamos a hacer un estudio que esperamos que sea de edificación. Este estudio, como siempre hacemos los que tenemos la bendición y el privilegio de exponer, que es algo, digamos, un talento que nos da Yahweh para la posibilidad de exponer. Un mensaje siempre lo pensamos primeramente para uno, para el que está exponiendo, porque siempre tiene que ser así. Primero está el que debe ser exhortado y advertido, porque esto es como una exhortación, un estudio de exhortación y advertencia, pero para el que está haciendo primeramente el mensaje y después para los demás. En este caso, se va a llamar la presentación, una frase de el enviado, en hebreo sería Saúl, en hebreo, el nombre hebreo, que después, de acuerdo al nombre en griego, se españolizó como Pablo, ¿no? Es esta frase que dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. Está esta cita en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 2 del enviado de Saúl, Pablo. Vamos a partir de allí, y lo primero que vamos a hacer es algunas aplicaciones de la frase sacada un poco del contexto, porque después vamos a analizar la frase dentro del contexto donde fue dicho. Ahora es una frase tan poderosa, tan amplia, profunda, que se puede hacer, aunque las aplicaciones están relacionadas con el contexto también, pero es como más ampliado el abarcamiento. Así que una de las aplicaciones de esta frase podemos interpretarla como no descuidarse, no descuidarse. Por supuesto, estamos hablando de la fe en Yahweh y en su hijo Yahoshua, ¿no? Es muy importante ese detalle de que creer también en el Mesías. Aunque pues, es independiente del Mesías, también puede ser aquellos que no creen. Así que no descuidarse. ¿A qué apunta no descuidarse? En 1 Corintios 8:2, el mismo Saúl, Pablo, dice: si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saberlo. A esto apunta el hecho de el que crea que está firme. El que crea que está firme, y esto va orientado también a los que ya han comenzado a estudiar en las raíces hebreas, han salido de ese engaño en otras tiendas y comienzan a aprender de la Torá, de los mandamientos, y entonces, como se considera la palabra de Yahweh, la verdad, ¿no es cierto?, que está en la Torá y los profetas y los escritos. Así que cuando uno aprende algo, Pablo advierte: el que imagina que sabe algo, que cree que sabe algo, aún no sabe cómo debiera saberlo. Es decir, el mensaje es: cuidado, porque puedes caer en la trampa de creer realmente que eres un conocedor, un sabio, pero no. Todavía, por causa de la debilidad de la mente humana y los riesgos de desviarse, dice: cuidado, todavía no sabes. Siempre hay que pensar así. ¿Sabemos algo? Podemos saber algo, pero no todavía. Incluso eso que sabemos hay que ponerlo a prueba, hay que pasarlo por
por comprobarlo si realmente está bien, siempre que está bien de acuerdo a la Torá, ¿no? Y algo relacionado con esto tiene que ver ya apuntando a el ego, ¿no? Dice en Gálatas 6:3, porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y aquí apunta al hecho de tener cuidado con, en psicología se llama al ego, ¿no? Al ego. El ego es la mente que cree justamente que sabe algo y cree que es importante, que tiene un nivel elevado por encima de los demás. Y ahí Pablo está apuntando cuidado, porque hay algo que se llama ego, y ego, para los que estudian, y esta tarde vamos a comenzar a estudiar el libro de Shemot, Éxodo, ahí se desarrolla el hecho del ego. El ego está representado en el faraón que muestra en pocas palabras que es el ego, representa el ego que siempre quiere hacer lo que uno quiere y no lo que Yahweh quiere. Y ese es el gran riesgo que tiene el ego, ¿no? Que tiene poder sobre uno mismo, en la mente de uno mismo. Entonces, dice Pablo, cuidado con el riesgo de que el ego te lleve por el mal camino. Es decir, si algo se creen que es algo, no siendo nada, dice, eso tiene que ver con el tema de saber algo. Aún no sabe nada. Podemos aprender algo, pero es infinita las cosas que tenemos para aprender estudiando los mandamientos y la Torá. Entonces, no, si aprendemos algo, siempre tenemos que pensar como que todavía no sabemos nada, por más que nos creamos que sabemos más que otros. Así que no hay que engañarse. Y lo que dice Pablo es con respecto a la humildad, que está relacionado con el tema del ego. Hay un pasaje en Proverbios, el ego está relacionado con el orgullo. El ego produce orgullo. El pensar que uno se crea cosas, que sabe mucho, eso hace inflar el orgullo. Y el orgullo, dice la palabra de Yahweh en Proverbios 16, versículo 18 y 19, el orgullo viene antes de la ruina. Y ese es el gran riesgo, porque eso lo muestra el libro de Shemot, que muestra que el faraón llegó a la ruina. Murió su hijo primogénito, provocó la destrucción de prácticamente todo Egipto, y perdió todo el ejército prácticamente, y fue humillado, aunque él mantuvo su vida, ¿no? Y eso es la ruina. El orgullo, el ego produce el orgullo que viene antes de la ruina. Y el orgullo está unido a la arrogancia, el hecho de creerse que porque uno sabe un poco de la Torá o bastante de la Torá, uno es mejor que otros, y también creer que otros no puede recibir enseñanzas o correcciones de incluso gente que sabe poco, porque a veces la gente que sabe poco puede enseñar a alguien que sabe mucho. Porque es terrible arrogancia decir, no, ¿cómo me vas a enseñar tú que no sabes casi nada de la Torá? Sí, porque Yahweh utiliza a quien quiere para enseñar. Entonces, o corregir, la arrogancia es antes del fracaso. Orgullo, arrogancia, produce ruina, lleva a la ruina y al fracaso. Es mejor, dice este proverbio, ser humilde y estar entre los de abajo que compartir despojos con los orgullosos. Eso es claro en el sentido de que para mantener la humildad, siempre, siempre hay que creer como que uno no sabe nada, por más que sepa algo, y que uno no es nada, por más que esté quizás en una posición, como en un grupo, en una asamblea que pueda enseñar, eso no es nada. No es nada en el sentido que para vanagloriarse. Es algo en el sentido que hay que agradecer el privilegio que Yahweh da para la posibilidad de que otros puedan recibir un mensaje, pero no es nada de sí mismo. Estas cosas que nosotros compartimos de ninguna manera provienen de nosotros mismos. Podemos darnos cuenta cuando una enseñanza proviene de una idea propia y cuándo es un mensaje de Yahweh. Entonces, eso cada uno juzgará. Pero la humildad, no somos nada, no sabemos nada,
siempre tenemos que estar en esa posición de seguir aprendiendo y sobre todo, como dice también Pablo, enseña Pablo, no van a gloriarse, no creerse que uno tiene gloria propia y ni siquiera y rechazar lo que lo glorian a uno mismo, sino que siempre gloriar a Yahweh. Y Pablo, en otra parte, dice en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece mientras que el amor edifica. Esto es un gran error en el que caemos muchas veces, y yo reconozco que muchas veces he cometido ese error, que porque sabemos muchos, entonces nos envanecemos y muchas veces se cae en el error, en el gran error de juzgar al otro que sabe menos, o que comete errores porque sabe menos. El juicio, en vez de la enseñanza en amor. Los que saben jamás deben juzgar a una persona y mucho menos condenarla. Y tampoco veo condenar grupos, porque muchas veces cuando se enseñan en lugares, en las redes sociales, lo que se condena son prácticas, pero nunca decir esta práctica que o fulano de tal o que comete este grupo. No, eso es envanecimiento, porque nosotros no estamos en la posición de jueces. Nosotros tenemos que estar en la posición de transmitir el mensaje en contra de prácticas que la comete gente, que la comete en grupos, pero ya no debemos etiquetar quién produce tal práctica, sino lo que hacen tan práctica y ya. Y ya. Entonces, de esa manera estamos en el amor edificando, no envanecidos, porque no, no estoy, como enseña el Mesías, ¿no? El tema de la oración, de que algunos tienen gloria propia, y había un judío que decía, yo no soy como este que está allí, ¿no es cierto? Es comparándose, eso es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Entonces, dice también, y aquí, un gran problema de vanagloriarse, de descuidarse y de perder humildad, dice el Proverbio 13:10. La arrogancia no deja más que discordia, o sea, esa arrogancia de decir, pero a mí me quieren enseñar, a mí me quieren corregir, yo no necesito, yo estoy seguro que hago lo que Yahweh quiere. Y todos los demás están equivocados. Por más que digan que sepan, yo sé estoy confiado que Yahweh me acompaña y sabe que está conmigo. Entonces, esa arrogancia lo que produce es discordia, choque con otras personas, con otros hermanos que están tratando por ahí de ayudar. Y ahí termina diciendo el proverbio, la sabiduría le pertenece a los que buscan consejo, y no solamente a los que buscan, sino que también los aceptan con humildad, sabiendo que uno puede caer fácilmente en la trampa del orgullo y de la arrogancia, ¿no? Entonces, está abierto a que a través de personas que puedan dar un buen consejo y que sepan que se sepa que estudian la Torá y que se son guiados por la palabra de Yahweh, entonces recibir con humildad de que Yahweh puede estar dándole una enseñanza en una posibilidad que uno pueda equivocarse. Entonces, el análisis de la frase contextual. Vamos a ver dónde está la frase. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, vamos a ver el contexto. No, dice Saúl Pablo, no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar, refiriéndose a esa parte del Éxodo que vamos a estudiar también. Todos en Moisés se sumergieron en la nube y en el mar. Fíjense que está utilizando un estilo de expresión literaria, porque son cartas, un estilo de expresión literaria profunda, metafórica. Dice, todos en Moisés, o sea, como si fuera dentro de Moisés, se sumergieron en la nube, como si Moisés fuera una especie de, no recipiente, sino
lo que pudiera representar relacionado con el arca de Noah, ¿no? Un medio para, eh, para trasladarse, que es lo que trasladarse en el desierto, ¿no? Se sumergieron en la nube y en el mar, es decir, Mosé estaba eh, relacionado muy íntimamente con el Todopoderoso Yahweh, y entonces tenía esa protección. Por eso el pueblo, cuando salió de Egipto, se pone junto a Mosé y va junto a Mosé, entonces como que está dentro de Mosé y sumergido a su vez con Mosé en la protección de nube y en el mar, es decir, el mar que parecía digamos, un obstáculo, pero se transformó en una defensa. El mar se abrió y destruyó a los enemigos. Entonces, todos, dice, también comieron la misma comida espiritual, está hablando de muy metafóricamente. Por eso decía Pedro que Pablo, Saúl tenía cosas difíciles de entender, que los inconstantes e indoctos tuercen, interpretan las palabras de Pablo para hablar de manera idólatra o también, ahora vamos a ver por qué idólatra, ¿no? Dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca representaba el Mesías. Claro, hay muchos, rápidamente dice, pero la Torá dice que la roca es Yahweh, y aquí dice Pablo que la roca era el Mesías que lo seguía, entonces con una consecuencia, un argumento, una conclusión errónea, dice, bueno, entonces Yahweh es el Mesías, Yahweh, el Mesías es Elohim. Hay muchos que tienen esa herejía, ¿no? Y todo por malinterpretar las palabras de Pablo, ¿no? No saber qué representa esa roca, el Mesías. Pero, ojo, porque aquí Pablo, esto, más allá de cualquier interpretación del espíritu, que tiene que ver con el espíritu de santidad, aquí está diciendo que poner el enfoque en toda esa generación que iba a transitar por el desierto y aquellos que creen en el Mesías en la actualidad, en ese tiempo de Pablo y ahora también. Por eso ese es un código allí de que la roca que representaba el Mesías, porque el espíritu de santidad enseñaba a través del Mesías, por eso es como si el Mesías estuviera en aquel tiempo, porque él estaba, por supuesto, junto al Padre. Y dice, sin embargo, dice allí que todos iban acompañando a Moisés y acompañados con el poder del Todopoderoso, del espíritu de santidad, y sin embargo Elohim no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. ¿Qué pasó ahí? Porque eso tiene que ver algo que hicieron esa gente de la cual no se agradó. Cuidado, porque no, esto está enseñando que ahora no es simplemente creer en Yahweh y en el Mesías y nada más. Es como estar bebiendo de esa bebida espiritual, pero no, importa lo que uno haga, porque podemos hacer cosas que no agraden a Elohim Yahweh. Y cuidado, no quedar postrados en el desierto, que el desierto significa la vida misma. Entonces, dice Pablo, estas cosas que están escritas en el libro de Éxodo, Shemot, en 1 Corintios, en el versículo siguiente, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos lo malo, como lo codiciaron ellos. Aquí entra entonces el ejemplo. Sigue diciendo Pablo, no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Eso se refiere al pecado del becerro de oro. ¿No es cierto? O sea, se cansaron, no tuvieron más paciencia y dijeron, vamos a reemplazar a Moisés y hicieron algo idólatra. Ni practiquemos la fornicación, como algunos de ellos la practicaron, y en un solo día cayeron 23.000 personas. Esto se refiere cuando estaban ya prácticamente culminando los 40 años, a punto de entrar, a punto de entrar a la tierra prometida, antes de morir Mosé, y el pecado con las moabitas, que fue terrible. Personas líderes
se dejaron arrastrar por la pasión sexual, la invitación. Todo eso era después del tema de Bilam, que ahora vamos a mencionar. Y dice también, ni pongamos a prueba, atención con esto, ni pongamos a pruebas como algunos de ellos lo pusieron a prueba y perecieron por la serpiente. ¿Recuerdan cuando se quejaban, se quejaban, se quejaban, y la queja se transforma en poner a prueba a Yahweh? Por eso recuerdan las serpientes que les picaban, tuvieron que hacer un mástil con una serpiente para que pudieran ser curados mirando hacia el cielo, sobre todo hacia Yahweh. Y ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que estas no son solamente 4 cosas, sino muchas cosas. Y tiene que ver con la queja, la desobediencia, la desobediencia. Todas estas cosas apuntan a la desobediencia de la palabra de Yahweh. Y tengan cuidado, dice, porque, y termina diciendo, estas cosas le sucedieron como escarmiento, se registraron como advertencia para nosotros, que vivimos en el fin de los siglos, y termina con esa frase que comenzamos titulando, ¿no? Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. El que piensa que no comete ningún pecado de esos que ya se mencionaron en la Torá, o que piensa que no es gobernado por su orgullo o su arrogancia, dice, mire que no caiga. Haga una introspección, piense si no está haciendo algo que pueda desagradar, como dice ahí, a Elohim. Así que ahora vamos a pasar, vamos bien con el tiempo, no es tan larga la presentación, creo. Así que vamos a pasar ahora a un bloque donde dice qué nos está advirtiendo Pablo con lo que hemos leído hasta ahora. ¿Qué nos está advirtiendo Pablo? Vamos a tomar un ejemplo de la Torá. Justamente antes de que ocurra ese pecado con las moabitas, que fue justamente este personaje quien aconsejó a un rey, allí que odiaba y quería destruir a los israelitas, Balac. Entonces, Balac, cuando llegaron a este paso de Moab, todo como una zona antes de cruzar el Jordán, quería destruir a Israel. Y necesitaba como una especie de brujo, de profeta pagano, y llamado en la escritura Bilam. Vamos a contextualizar, porque yo he abreviado. Entonces Balak envió mensajeros para invitarlo a este profeta o hereje, o brujo, para que viniera y maldijera al pueblo de Israel, para que él pudiera, entonces, a través de la maldición, pudiera ganar una guerra que se enfrascara con los israelitas, que eran muchísimos. Y entonces les dijo, tiene esa posibilidad este profeta pagano de tener una comunicación, ¿no es cierto? Seguramente por sueños o lo que sea, en pensamiento. Entonces le dice Elohim a Bilam, no vayas con ellos. O sea, no le hagas caso a lo que te pide Balac. No vayas con ellos. No debes maldecir a ese pueblo, el pueblo de Israel, porque son benditos. Bilam se levantó en la mañana y le dijo a los que vinieron enviados de Balac, que le dijo, regresen a su país, que Yahweh no me permitirá ir con ustedes. ¿Qué pasa? El Balac no se quedó quieto, entonces dijo, no, vamos a aumentar entonces el pago, vamos a darles más riquezas y todo, y regresen de nuevo a invitarle a este profeta, entre comillas, ¿no? Y así sucede que vuelven y vuelve a consultar con Yahweh este profeta, ¿no? Y esa noche Elohim vino a Bilam, cuando le consultó de nuevo, y le dijo, si estos hombres han venido a invitarte, puedes ir con ellos, pero todo lo que yo te mande, eso es lo que harás. Entonces, cuando se levantó a la mañana siguiente, Bilam aparejó su asna y partió con los dignatarios moabitas. Pero ¿qué dice en el versículo 22? Elohim se enojó con su salida.
Así que un mensajero de Yahweh se puso en su camino como adversario. Iba él montado en su asna, acompañado de sus dos sirvientes. Cuando el asna alcanzó a ver el mensajero de Yahweh, pararon el camino con su espada desenvainada en la mano. El asna se desvió del camino, se metió en los campos, y Bilam la golpeaba al asna para llevarla de vuelta al camino. Entonces, bueno, aquí yo abrevio esa parte donde Yahweh le permite hablar a la burra o al asna, y entonces, porque, para decirle que por qué la castiga, todo eso, y ahí después de ese hecho, dice en el versículo 31, Yahweh abrió los ojos de Bilam y este vio al mensajero de Yahweh parado en el camino con su espada desenvainada en la mano. ¿Qué más dice? Y allí mismo se inclinó y se postró hasta el suelo. Entonces él menciona entonces que no se dio cuenta de que estaba haciendo algo que no quería Yahweh. Esto es para mostrar que él estaba en rebeldía. Él estaba yendo porque él entendió mal el mensaje que le dijo Yahweh, si esto te buscaron, ve. Como que tuvo permiso para hacer algo, pero no. En realidad, eso es porque le dijo, como en otras palabras, le diría, si tu ego, si tú crees que lo que está bien, que ir con ellos, bueno, entonces ve. Pero en realidad no estaba de acuerdo con que vaya. Y ese es uno de los errores que nos puede pasar incluso a los que no somos como este Bilam, sino que estamos en el camino correcto de aprender los mandamientos y creer que hacemos algo que Yahweh avala, pero en realidad no lo avala. Y lo dice claramente en la escritura, pero no podemos captar, y entonces tienen que pasar cosas como lo que representa este mensajero, mucho sufrimiento y problemas por todos lados para que nos demos cuenta que lo que estamos viendo no está bien. Esto es una de las enseñanzas aquí. Hay otro ejemplo siempre de los que nos está advirtiendo Pablo. Ir a la escritura para ver qué cosas Pablo está advirtiendo, porque dice que en la escritura están escritas cosas para que nosotros aprendamos de ello. Ustedes saben, Samuel, el primer profeta, era el que asignó o puso en funciones al primer rey de Israel, que era Saúl. Saúl fue designado el primer rey de Israel y le fue encomendado acciones, sobre todo contra los filisteos. Y ¿qué sucede? El contexto de lo que va a hablar ahora el profeta Samuel, eh, hablándole a Saúl, que había fallado en algo que le había pedido, porque le había pedido que hiciera guerra contra unos filisteos, y lo que hizo fue hacer guerra, pero también le había pedido que destruya todo, destruya cosas, destruya gente, todo, no deje ningún filisteo a los que hacía guerra. Y no hizo eso. Se quedó con cosas para sí mismo, cosas de mucho valor seguramente, y no destruyó a todo. Entonces, pecó, porque no, como desde el principio se le dio una orden y no la cumplió. Entonces, por eso, cuando se enfrenta con Samuel, dice, se queja Saúl, porque dice, pero si yo cumplí, yo derroté a los filisteos, como había pedido Yahweh, y solamente me quedé con algunas cosas y no cumplí, en otras palabras, estamos parafraseando lo que dijo Saúl, no cumplí completamente, sino que hice un sacrificio para, en honor, como de agradecimiento también. Entonces le dice Samuel, dijo, se deleita Yahweh en ofrendas quemadas y sacrificios, tanto como en la obediencia al mandato de Yahweh. Esas ofrendas quemadas y sacrificios pueden representar muchas cosas. O sea, lo que uno hace es sacrificio en su vida, y sobre todo un sacrificio pensando que hace las cosas correctamente para Yahweh. Pero ese sacrificio no es lo que importa. Lo que importa, como es ahí,
la obediencia al mandato de Yahweh. Ciertamente la obediencia es mejor que el sacrificio. La docilidad que la grasa de carne. O sea, ser dócil, aceptar que dice Yahweh y esto hay que cumplir. Y tener cuidado, mucho cuidado con las cosas, por ejemplo, las novedades que ya vamos a mencionar, novedades en prácticas que pueden parecer buenas y no lo son. Dice, cuidado también, en el versículo 23 le dice, le echa en cara al rey Saúl, el profeta Samuel, porque la rebelión, el rebelarse ante Yahweh es como el pecado de la adivinación. El pecado de la adivinación era de los que la Torá prácticamente castiga con la muerte. Y el desafío, como la maldad de los terafim. Terafim son ídolos, más que nada, sí, ídolos que se adoraban. Por cuanto tú has rechazado el mandato de Yahweh, él te ha rechazado como rey. Directamente no cumplió su palabra, es como lo que pasó con los primeros seres, fueron expulsados del jardín del Edén porque no cumplieron la palabra, fueron castigados con la muerte para toda la humanidad, y aquí también, porque Saúl hizo lo que su propio ego creía que estaba correcto, porque había ganado la guerra y no cumplió totalmente la palabra de Yahweh. Y ahí le dice, porque tú has rechazado completamente, o sea, no has cumplido 100% lo que dijo la palabra de Yahweh. Entonces, después, ¿qué pasó? Hubo otra guerra contra los filisteos, se reunieron, marcharon sus técnicas, acamparon, Saúl se reunió a todo Israel, acamparon en Gilboa. Cuando Saúl vio a las fuerzas filisteas, las filistinas, le tembló el corazón de temor. Y Saúl buscó a Yahweh, pero Yahweh no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, que son esos elementos del sumo sacerdote para responder, ni por los profetas, nadie, ya Samuel, nadie. Entonces Saúl le dijo a sus cortesanos, búsquenme a una mujer que consulte espíritu, porque había muerto ya Samuel, para ir donde ella y consultar mediante ella. Sus cortesanos le dijeron que había una mujer en Endor que consultaba espíritu. Entonces, ¿qué pasó? Fue, y ya saben que esa medium hizo invocar un espíritu que hablaba en el nombre de Samuel. Este no era Samuel, y este es otro tema que hay escritos que no tienen nada que ver. Era un espíritu inmundo que se hacía pasar por Samuel, por más que hablaba cosas como que, pero que ya que se sabía todo lo que hablaba espíritu que se hacía pasar por Samuel, ya estaba escrito, ya estaba anunciado. Entonces, esto se corrobora lo del gran pecado de Saúl cuando en Primera de Crónicas 10:13 dice, Saúl murió por la transgresión que había cometido contra Yahweh, no cumplió del todo lo que dijo, y al no cumplir el mandato de Yahweh. Además, había consultado a una pitonisa en busca de consejo. Y no buscó el consejo de Yahweh. No buscó el consejo de Yahweh. Por eso lo hizo morir, el reino le transfirió a David, hijo de Isaac. O sea, ahí es claro, rebelión, se apartó, y creyendo que hacía, creía que consultar a una pitonisa estaba correcto. ¿Por qué? Porque estaba hablando con un espíritu que decía que era Samuel, entonces me imagino que estaba correcto. Él pensaba y además había encontrado una respuesta cuando no tuvo ninguna respuesta. Y él creía que le estaba respondiendo. Y todo eso para imaginarse que estaba haciendo cosas bien. Y lo dice claramente la escritura, murió y perdió todo. ¿Por qué? Porque se rebeló, no cumplió exactamente con la palabra de Yahweh. Entonces, ¿qué nos sigue advirtiendo Pablo? Fíjense, ya dentro del contexto de personas que ya no son como Bilam, sí, como era un rey de la tribu de Benjamín, un rey israelita,
Acá vamos a hablar ahora de Pablo. Pablo mismo da una enseñanza en Hechos 26, capítulo 26, versículos 9 al 11. Él dice y relata, una vez después de haber sido convertido a la fe de Josué, de todo lo que le había pasado, que cuenta en ese capítulo, él cuenta la experiencia, el encuentro con el Mesías, pero él dice, yo a la verdad, antes de esa conversión, había pensado que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yahoshua el Nazareno. Y así lo dicen en Jerusalén. Yo mismo, con la autorización de los principales sacerdotes, encerré en cárceles a muchos de los santos. Y cuando los mataban, yo daba mi voto contra ellos, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Trataba de obligarlos a blasfemar y enfurecido en extremos contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué está diciendo, enseñando Pablo allí? Él está recordando algo que hacía mal antes de convertirse en Mesías, pero él lo hacía creyendo que era lo correcto. Él estaba convencido en su propio ego, en su propia arrogancia, de que estaba haciendo lo correcto. Y él ahora, después de que tuvo el encuentro con Yahoshua, que lo dejó ciego y que le dijo que por qué da cosas contra el aguijón, o sea, estaba en contra del poder verdadero que estaba sucediendo con los nazarenos. Él se dio cuenta que estaba en el error. Y eso es lo que Pablo está enseñando, cuidado, porque muchas veces podemos estar haciendo cosas que van en contra de la palabra de Yahweh, y hay que tener la humildad para reconocer esas cosas. Y otro ejemplo, en la Torá, ahora, sucede con los dos de los hijos de Aharón, el primer sumo sacerdote. En el libro de Levítico, de Vayikra en hebreo, en el capítulo 10, versículo 1 y 2 dice, ahora bien, esto sucede, vamos al contexto. En los capítulos anteriores ya se había construido el santuario, todas las partes del santuario, y estaban practicando los sacerdotes, con el sumo sacerdote y Moisés, estaban practicando durante 7 días cómo se construía, cómo se armaba, cómo había que hacer los sacrificios, días por día se hacían los sacrificios, todo unos ritos perfectamente ordenados por Yahweh que ellos tenían que cumplir al pie de la letra, a rajatabla. No podían hacer nada distinto o nada que cada uno se le ocurriera que podía ser bueno, algo novedoso. No, no, no. Lo que se le mandó a través de Moisés, los sacerdotes tenían que cumplir. Y entonces, cuando llegó el momento de poner en práctica a través de la aparición del asesinato, de la presencia de Yahweh de manera física a través de fuego, un fuego que se hizo presente para consumir los sacrificios que estaban listos a partir del octavo día, después de esa práctica de 7 días, se apareció el fuego. Y estos hijos, 2 de los 4 hijos de Aharón, Nadab y Abihu, tomaron cada uno incensarios, pusieron fuego en el incensario y pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh un fuego extraño, que él no les había mandado. Y entonces salió un fuego que se había de la presencia de Yahweh, un fuego de Yahweh, y los consumió, y así murieron a instancia de Yahweh. ¿Qué está enseñando aquí? Como decimos, ya estaba ordenado todo lo que tenían que hacer, no tenían que hacer nada más que eso. Pero estos ofrecieron un fuego extraño. ¿Qué significa un fuego extraño? Hicieron algo más allá de lo que tenían que hacer. Empezaron a creer en algo nuevo que podría ser útil. Una práctica nueva que podría ser útil, que no estaba ordenada. Entonces simplemente lo mismo que hizo el rey
el rey Pablo, disculpe que voy a tomar un poquito de mate por la garganta. Perdón. Entonces, desobedecieron y murieron. Eso es lo que enseña un poco la Torá. Si uno desobedece, se pone a multitudes de problemas, porque el fuego que los consume puede interpretarse literalmente como la muerte, pero también el fuego puede ser castigos en una vida y uno tiene que darse cuenta, ¿no? Y aquí vamos a la causa de todo esto. ¿Por qué la desobediencia? Y en Levítico 18, 2 al 5 dice, háblale al pueblo israelita y dile, yo Yahweh soy su Elohim de ustedes. No deben copiar las prácticas de la tierra de Misraim, de Egipto, donde habitaron, ni de la tierra de Canaán, la tierra prometida, a donde los estoy llevando. Ni sigan las leyes de ellos, de estas naciones. Mis reglas solamente deben observar ustedes, seguir fielmente mis leyes. Yo, Yahweh, soy el Elohim de ustedes. Ustedes deben observar mis leyes, mis reglas, en las cuales vivirá el hombre. Yo soy Yahweh. Bien. Aquí vamos a hacer un paréntesis antes de la última etapa, la última lámina. Esto es crucial entender. Esto es crucial. Este mandamiento es clarísimo, muy fácil de entender. No copiar las prácticas de las tierras de Egipto donde habitaron, que ellos habitaron, ni tampoco van a copiar las prácticas de las naciones en la tierra donde ustedes van a ir, porque esto está dado en el desierto, después de haber sido liberado de Egipto, pero antes de que entren a ocupar la tierra donde están las naciones, 7 naciones paganas, súper paganas, de los más paganos, de prácticas de todos colores, de todos los gustos, contra la Torá, rechazadas por la Torá, porque la Torá se da, sobre todo mencionando muchas prácticas paganas. Dice, no deben copiar esas prácticas. ¿Qué es lo que deben hacer? O sea, ni seguir las leyes de ellos, ni seguir las leyes de ellos. ¿Cómo se puede hoy en día interpretar eso? No hay más. No necesitamos ver, a ver, qué práctica la tierra cananea, los emoritas, los hititas, ¿sabes qué hacían ellos, no? Para no practicarlo? No, la Torá no tiene ese, digamos, ese corto poder de enseñar. La Torá, cuando habla prácticas de Egipto y prácticas de Canaán, está refiriéndose a naciones que hoy en día tienen prácticas que están en contra de la Torá. Hoy en día, actualmente. ¿Y qué prácticas pueden ser? ¿Qué prácticas pueden ser de las naciones paganas? Sobre todo de una, se podría decir, sabiduría y toda una generación de la parte oriental. Me estoy refiriendo a la parte más oriental, que dicen sabidurías milenarias, donde hay un montón de creencias, que muy atrayente, todo el tema donde está el budismo y todo eso de las filosofías chinas y hindúes, todo eso, ¿no? Entonces, de ahí se trae mucho en el occidente, se trae muchas creencias que ingresan a todas esas creencias paganas de la filosofía oriental, comienzan a mutar, a hacer una mutación, y se esconden en lo que sería la ciencia de la psicología. O sea, a través de conceptos filosóficos comienzan a meterse a contaminar
lo que puede ser una práctica psicológica y muy bien, ¿no? En tema de una práctica, porque no estoy diciendo que la psicología es rechazable, no, sino que se fusiona la práctica pagana con elementos de la psicología y se muestra como una práctica de psicología, con conceptos de psicología, pero con conceptos mezclados con conceptos de la filosofía oriental, por ejemplo, y ahí podemos involucrar el Reiki, que tiene conceptos que hablan de, por ejemplo, algo muy detectable, de trabajar con la energía del ser de una persona. Y empiezan, por supuesto, para trabajar con la energía, empieza un concepto muy famoso en boga en la actualidad, mindfulness, algo así, que quiere decir atención plena, completa, y tiene que ver con la meditación para tratar la meditación, o sea, la autoconcentración, para ellos empiezan a decir que hay chakras, o sea, estados de energía y la meditación para hacer una concentración de manera de poder dominar y armonizar la energía, pero a su vez ya están incorporando novedades de experimentos de la ciencia experimental, que por ejemplo estamos hablando de la, el concepto de lo cuántica, de la física cuántica. O sea, trasladan la física, conceptos, teorías de la física, la nueva física de un concepto, un punto en el espacio, algo que cuando uno empieza a estudiar se le hace muy complicado, y entonces esto suena muy novedoso, muy lindo, y se traslada una especie de realidad cuántica como una especie de energía que está conectada también a una energía global en el mundo que está relacionada, empiezan a decir que, bueno, esta energía, que Yahweh es energía y él sustenta a todo el mundo con su energía, entonces uno empieza, dice, tiene que estar utilizando esa práctica aparentemente de mucha inteligencia, mucha sabiduría y con conceptos muy confusos de la ciencia y a través de la psicología, de la meditación, que está bien meditar, pero ellos mezclan todo con el tema de la energía y hacer una armonía. Uno puede lograr estado de salud a través curaciones, a través de poder dominar sobre todo la mente y la energía, armonizar con una energía mundial. Hermano, todo eso es empezar a desviar por cosas que ya las naciones tienen, tienen origen en las creencias paganas de las naciones. Se reforman, por ejemplo, el budismo. Del budismo nació esta práctica mindfulness, algo así, seguramente no lo pronuncio bien, pero muchos ya la conocen. Y claro, enseñan que ya no tiene nada que ver con el budismo, pero sí lo verán a la gente sentada como en flor de loto y como apretando los dedos para encontrar esa energía. No estamos diciendo que tienen cosas buenas, por supuesto. La meditación, la autoconcentración, el respirar, eso ayuda de manera psicológica, ayuda, eh, ahí está, como dijo también Ben Sermon, ayuda a la meditación, a orar. En la oración se tiene que usar eso, ¿no? Poder dedicarle a Yahweh cada día el espacio para estar como en comunicación con él, entonces eso ayuda al tema de la respiración y todo eso, la meditación, pero no mezclar con
aprender, que habla, por ejemplo, el Reiki, que habla de las chakras, y empiezan a haber nuevas teorías psicológicas que también están mezclando, y por ejemplo, también ahora aparecieron como prácticas como sanidad a distancia, como la sanidad a través de lo cuántico, entrelazamientos cuánticos, todas esas cosas nuevas que aparecen, como muestran aquí los hijos de Abihur, quisieron hacer algo nuevo que ellos creían que estaba correcto, que iba a ser aceptado, pero fueron rechazados. Fueron rechazados. Lo mismo como hacía Pablo, creía que hacía algo bueno, pero no, estaba haciendo en contra de Dios. Y por eso las prácticas de las naciones ya no son lo que eran antes. Han ido mutando y perfeccionando, y ahora siguen las prácticas actuales de las naciones. Hoy no vamos a ver a alguien que practica, hay muchos que practican el budismo, pero digo, el budismo ha mutado, se ha metido en la psicología, ha dejado de llamarse budismo, ya infectados con errores y todo, una práctica que en definitiva hay que estar muy atentos, que cuando mezclan todos esos conceptos confusos de la ciencia, que incluso son experimentales, hablando de cosas que a veces ni los científicos pueden explicar, y cuando lo explican parece que solamente ellos nomás lo entienden, y sobre todo porque están teorizando, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, mucho cuidado, de que el ego de uno le haga creer que está haciendo una práctica que Yahweh acepta. Y sobre todo, mucho cuidado cuando usa el nombre, cuando también uno puede defender, pero bueno, en realidad yo no soy yo el que puede estar sanando a distancia, usando esta nueva práctica que está también relacionada con el dinero. Y sin embargo, si Yahweh, yo lo único que soy como un intermediario que para hacer que la persona también se hace un trabajo por ahí de investigación a partir de fotos, y todo eso son relacionados con prácticas paganas, es claramente pagano, está rechazado por la Torá. Entonces uno tiene que tener la humildad de decir, bueno, quizás yo estoy en camino error, más si uno está sufriendo cosas. A veces los sufrimientos también pueden ser pruebas en la fe, pero muchas veces son para que nosotros corrijamos nuestros caminos. Por eso están estas cosas. Y Pablo nos advierte, fíjense que fueron escritas cosas para que nosotros nos cuidemos de no creer que estamos en la firmeza de hacer la cosa correcta. Pero puede ser que no, que estemos engañados, que creamos que estamos haciendo lo correcto y no es así. Y podemos caer. Por eso, el que creas que está firme, mire que no caiga. Y finalmente, ¿qué nos advirtió el Mesías? Y esto es palabra, bueno, la palabra del Mesías es para ponerla allá arriba porque es la misma palabra de Yahweh. ¿Qué nos advirtió el Mesías? Como conclusión de toda esta enseñanza. Cuidarse de hacer algo que uno cree que es correcto, pero no lo es según la palabra de Yahweh. Esa es una de las conclusiones. Y la otra es no provocar a Yahweh, sobre todo envaneciéndose en la postura de decir, no, esto nuevo, estas cosas, estas prácticas nuevas, la rechazan todos, en general la rechazan todos porque no la entienden, no la saben, y sobre todo porque la mayoría, qué sé yo, lo que puede ser en el tema de la sanidad, toda la mayoría se guía por el negocio, entonces están rechazando esta práctica nueva que es buena, que Yahweh la acepta y no hay ningún problema. Cuidado de no provocar a Yahweh en estas cosas nuevas.
y en estas cosas que ya no son tan nuevas y son relacionadas con el tema de toda esa sabiduría oriental. Porque Proverbio nos dice, un muy conocido proverbio que dice en 14:12, hay camino que puede parecerle derecho al hombre, pero al final es un camino a la muerte. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos detectar que ese camino que parece derecho a uno es camino muerto? Bueno, para eso está la Torá. Para eso no solamente está la Torá, sino que está gente que estudia la Torá y puede ayudarnos. Nosotros podemos consultarle, bueno, esta práctica, ¿está correcta o no está correcta? Y si muchos que estudiosos de la Torá están de acuerdo que es incorrecto, ¿por qué vamos a endurecernos? Y decir, no, no importa lo que ustedes digan. Yo estoy convencida o convencido de que esto es correcto. Y cuidado, porque es un camino erróneo. Y dijo el Mesías también en Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Y a qué fruto? ¿A qué fruto? Dice Mateo en el siguiente versículo. No, no todo el que me dice maestro, maestro entrará en el reino del cielo, sino ¿quién? Que hace lo que cree que hay que hacer, lo que cree que está bien, uno mismo, lo que el ego mismo cree que está bien y que Yahweh acepta. No, no dice el que cree, no, dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que hace lo que está escrito en la Torá. Y el que hace lo que también aconsejan muchos que consiguen que es lo correcto cuando hay una práctica muy dudosa. Porque cuidado, dice el Mesías, muchos me dirán en aquel día, maestro, cuando él vuelva, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre. En tu nombre llegamos a expulsar demonios. Miren lo que dice. Ya no es solamente enseñar, sino que hasta llegamos a expulsar demonios. Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas, porque muchas de estas prácticas que son paganas pueden tener éxito en lo que uno las usa o lo que uno busca al usarlas. Pueden tener éxito, lo que sea, sea sanidad o lo que sea. Pero cuidado, porque esas pueden estar dentro de las obras muy poderosas que hicimos en el nombre de nuestro maestro Yahoshua. ¿Y qué le dirá? Porque no cumple con lo que dice antes, no cumple con hacer la voluntad de mi Padre. Por no cumplir esto, entonces él dirá, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de iniquidad, en griego anomian, que puede traducirse, entenderse anomian de dos maneras. O que no tiene la ley, o que no respeta la ley, o que obran en contra de la Torá, de la ley. Así que cuidar todo esto con las palabras de Pablo y con las palabras del Mesías es siempre que estemos en la humildad, en la posición humilde de decir, creo algo, sé algo, todavía me falta muchísimo. Yo me creo algo, yo no soy nada, no soy nada, soy un simple servidor que trato de hacerlo mejor, pero siempre tengo que estar analizando, porque somos débiles. Como dijo el Mesías, el espíritu está presto, pero la carne es débil. La mente es débil. La mente hoy en día bombardeada por información mundial y a través de la tecnología y la internet puede hacer caer a la gente en creer cosas erróneas. Entonces, cuidado. Es que se crea que está firme y haciendo lo correcto, mire que no caiga, es que revise constantemente las cosas que cree y las revise con lo que está escrito en la Torá y también con la ayuda de gente que pueda aconsejarle
Y que también, por supuesto, no vaya a pedir consejo en gente que no estudia la Torá, ¿no es cierto? Así que ahí está. Amén. Y muchas gracias, hermanos, por esta participación. Y abuelos bendiga a todos y Shabbat Shalom para todos.